Hola compañeros y profesor, mucho gusto, mi nombre es Luis Arellano, soy estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial de acá de la extensión de Valencia. Eh, bueno, este es mi ejercicio, un ejercicio bastante sencillo para poder ser lo mejor entendido al momento de explicar. Primero que nada, bueno, debemos saber cómo resolver un ejercicio a través del método de superposición, ¿ok? Bueno, o como le quieran llamar, teorema de superposición. Debemos entender que cuando tenemos un ejercicio como un circuito con, con fuentes, con dos fuentes o más, incluso un circuito puede tener X cantidad de fuentes y cada fuente de ellas debe ser reemplazada por un circuito equivalente. ¿Okay? Yo adelanté los circuitos a manera de que no extender mucho el video y ya me tomé la molestia de adelantar los planos. ¿Okay? Debemos saber que cuando tenemos dos fuentes o más, estas fuentes deben ser reemplazadas por circuitos equivalentes. Por ejemplo, acá está el circuito con la fuente de 10 voltios. Yo acá creo un puente y elimino la fuente de 5 voltios. Luego hago un circuito con la fuente de 5 voltios y elimino la fuente de 10 voltios y coloco puente también. ¿Ok? Sin más preámbulo, podemos comenzar. ¿Ok? Podemos comenzar con el ejercicio. Primero que nada, debemos saber que yo denomino, o bueno, me gusta denominar para diferenciar mucho las intensidades, ya que no me gusta que se malinterpreten o se confundan las intensidades con las originales o las intensidades de los demás circuitos equivalentes. ¿Okay? Entonces, por lo particular, utilizo y hago I'1, I'2, I'3, y en el siguiente circuito le llamo I segunda 1, I segunda 2, I segunda 3. Así, sencillo, para evitar la confusión entre las intensidades originales y las de los demás circuitos. En dado caso, hay veces que podemos encontrar 3, 4 circuitos y no es fácil llevar las intensidades para evitar las confusiones. Bueno, primero empecemos sacando nuestra resistencia total del primer circuito. Al final le daremos qué significa este signo más. Al final, después de nosotros tener una totalidad de los ejercicios, ¿okay? Los resultados de nuestro razonamiento, podemos hacer una suma o resta algebraica sencilla con los resultados de cada una de las intensidades y obtener un resultado final. ¿Okay? Bueno, empecemos con nuestra resistencia total. Obtenemos nuestra resistencia total de la siguiente manera. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra resistencia total? Conseguimos las resistencias paralelas, las multiplicamos, ¿okay? 3 y 4 sobre las mismas resistencias se suman. Entonces 3 por 4 es igual a, perdón, antes de empezar a resolver en las fórmulas ya debe llevar nuestra resistencia que está de manera en serie, de forma en serie. Okay, la que está en serie la colocamos sumando al lado, colocamos 2, entonces es igual a 3 por 4, nuestra resistencia total es igual a 3 por 4, 12 sobre 3 más 4, 7 más 2. Entonces nuestra resistencia total es igual a 12 entre 7, entonces nuestra calculadora, 12 entre 7 es igual a 1.71. Entonces 1.71 más 2. Esto es igual a 3.71. Ok, ya obteniendo nuestra resistencia total, obtenemos nuestra resistencia total, nos vamos a obtener nuestra intensidad prima 1, okay, nuestra I1. Entonces nuestra I1, nuestra I'1 es igual a ¿qué? Voltaje entre resistencia. Entonces, si sabemos que nuestro voltaje es de 10 y nuestra resistencia total es de 3.71, perdón, nos vamos y dividimos entre 10 entre 3.71
perdón, 10 entre 3.71 es igual a 2.7. 2.7. ¿7 qué? Amperios. Ok. Aquí obtenemos nuestra primera I'1 y automáticamente nos vamos abajo con I'2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia ahora? Aquí no podemos seguir utilizando la misma fórmula, sino que tenemos que cambiar a nuestro divisor de corriente, al método de divisor de corriente. Entonces se resuelve de la siguiente manera. Utilizamos nuestra intensidad total, nuestra intensidad original de esta fuente, que está acá, que viene siendo la intensidad total de 2.7 amperios, que la denominamos como I'1. Entonces la utilizamos acá, serían 2.7 amperios por ¿cuál? ¿Cuál es la resistencia opuesta de esa intensidad? 4. Sabemos que está acá. Sobre la suma de las resistencias opuestas. ¿Ok? 3 más 4. Entonces, eso es igual a... Nos vamos por acá. Sabemos que acá abajo es 3 más 4, 7. Necesitamos saber 2.7 por 4. 10.8. Ok. 10.8. Ok, ahora 10.8 entre 7 obtenemos 1.54. 1.54. Okay. Ahí fácilmente ya sabemos y obtenemos nuestra I'2. Okay. Vamos ahora con nuestra I'3, que viene siendo, volvemos normal otra vez con la misma fórmula, repetimos nuestra intensidad total, la I'1, que viene siendo 2.7 por la opuesta, 3, ahora sí sumamos nuestras resistencias en paralelo, nuestras resistencias opuestas. Entonces, 3 más 4 sabemos que son 7 y nos vamos a resolver 2.7 por 3 es igual a 8.1. Entre 7 es igual a 1.15. Amperio. Disculpen que a veces no coloco la nomenclatura por la velocidad de explicar y eso. Aquí está. Y bueno, incluso a veces cuando colocamos nomenclatura, bueno, se me confunden con los números, pero bueno, ajá. Ok, acá obtenemos nuestra resistencia total y acá nuestras intensidades de cada una de este circuito, la intensidad de cada una. ¿Ok? Entonces, para yo poder ir con el siguiente circuito, necesito borrar acá. Entonces, para poder borrar, necesito guardar estos resultados y lo vamos a poner por acá. Sabemos que I'1 son 2.7, I'1 es igual a 2.7, I'2 es igual a 1,54 amperios, I'3 es igual a 1.15 amperios. Entonces, ahora sí podemos borrar. Podemos borrar para empezar con nuestro siguiente circuito. Entonces, nos vamos a nuestro siguiente circuito. Ok, empezamos con nuestra resistencia total. Nuevamente, ok, nuestra resistencia total. Volviendo otra vez, obtenemos nuestra resistencia total a través de los que tienen paralelo sumando el que tiene en serie. Ok, entonces, ¿cuáles tienen paralelo? 2 por 4 sobre 2 más 4, los mismos,
más el que tiene en serie 3. Entonces, nuestra resistencia total 2 por 4, 8, sobre 2 más 4, 6, más 3, nuestra resistencia total viene siendo 2 entre 6, 8 entre 6, 1.33. Okay. 1.33 más 3 es igual a 4.33. Okay. Entonces, ya teniendo nuestra resistencia, vamos a nuestras intensidades. Ok, sabemos que I segunda 2, les recuerdo que esta es I segunda 2 de este circuito, la denominamos así. Empezamos con ella de la misma manera que hicimos con este circuito. ¿Ok? Va en sentido opuesto. Como pueden ver, va en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, I segunda 2 es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces, ¿cuál es mi voltaje acá? Mi voltaje es 5 entre resistencia total es 4.33. Entonces, lo sacamos con la calculadora. 4.33, perdón, disculpen, 5 entre 4.33 es igual a 1.15. Entonces, no es 1.15. ¿Okay? Entonces, obtenemos ya acá ahí obtenemos nuestro amperios. Disculpen la nomenclatura, siempre como les repito. Ok, entonces ya teniendo nuestra I segunda 2, continuamos con nuestra siguiente intensidad. Vamos ahora con I segunda 1. I segunda 1 es igual a, utilizamos nuestra intensidad total, la intensidad original de esta fuente, ok, la que pasa por acá. Vamos a utilizar el método, como anteriormente utilizamos, el método de divisor de corriente, como en el primer circuito, con nuestra intensidad total. Entonces, ¿cuál es la intensidad total de acá? Es de 1.15 por, ¿cuál es la que está opuesta? A I1, 4. Nuestra resistencia opuesta es 4. ¿Okay? Entonces, sobre 2 más 4. Entonces, acá. Sacamos la cuenta con la calculadora. 1.15 por 4 es igual a 4.6. 4.6. 2 más 4, 6. Nuestro numerador y denominador. ¿Ok? Entonces, ahora dividimos 4.6 entre 6 y nos da una equivalencia de 0.77 amperios, igual a 0.77 amperios. Entonces, vamos con I segunda 3. Un poquito rápido para que el video no dure tanto. Entonces, I segunda 3, volvemos y repetimos, divisor de corriente igualmente. Entonces, 1.15 por, esta vez la que está allá, por 2 es igual a 2 más 4. Volvemos acá, sacamos nuestra cuenta. Bueno, si no me equivoco, 2.3. 2.3. Sí, 2.3 sobre 2 más 4, 6 es igual, aquí sí tenemos que usar la calculadora porque ya 2.6 entre 6 es igual a 2.6 entre 6, 0.43 amperios. 0.43 amperios. ¿Okay? Listo. Ya obtuvimos obteniendo nuestras intensidades. Ahí sí, vamos a darle, como les dije, el valor o la respuesta de este signo que está acá. Entonces, ¿por qué? Ya obteniendo estos resultados, según
hacia dónde se dirigen las intensidades va a depender si se suma o se resta, si la dirección de las intensidades, o bueno, es una forma en la que yo lo veo más fácil de describir, es saber la dirección en la que van las intensidades, y de eso dependerá si es suma o resta de estos valores que estuvimos a través de nuestro razonamiento resolviendo esto. ¿Okay? La suma y la resta es totalmente algebraica, no es más allá. Bueno, por acá, lo voy a hacer con otro color, creo que sí, acá, con otro color. Entonces, I'1 va en sentido allá, y segunda 1, sentido contrario. Eso nos da a que es resta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les estaba comentando ahorita? Entonces restamos I'1 menos I segunda 1, que tenemos como resultado I segunda 1 de 0,77 amperios. ¿Ok? Ajá. Entonces, I'2 sabemos que va hacia allá, I segunda 2 en sentido hacia acá. Entonces, resta igual, ya por ahí sabemos que resta. Ahora colocamos el resultado, que lo tenemos por acá, 1.15 amperios. Ahora, I'2, ¿hacia dónde se dirige? Están ambos en misma dirección. Ahí es donde sabemos que es suma. Entonces nuestro signo es suma. Nuestro signo, ok, colocamos el signo, buscamos I3, el resultado para acá son 0.43 amperios. Entonces, ahora sí utilizamos nuestra calculadora y colocamos nuestros resultados. Ok. Empezamos con I'1 más I'2 son 2.7 más 0.77. Tenemos un resultado de 3,47 amperios. amperios. Ok, vamos ahora I'2 más I segunda 2, 1.54 más 1.15. Esta calculadora no me ayuda mucho. 1.54 más 1.15, 2.7. Realmente da 2,69, lo llevamos a 2.7 amperios. ¿Okay? Entonces, I'3 tiene un valor de 1.15 más I segunda 3, 0,43, lo sumamos, 1.15 más 0,43, 1.58. ¿Lo llevamos? Lo llevamos a 1.6. ¿Ok? Amperio. Listo. Bueno, como pueden ver, fue todo el ejercicio. Como repito, es un ejercicio fácil de resolver al momento de hacerlo personalmente, pero cuando se trata de explicar conlleva tiempo. Por ende, decidí colocar solamente 2 fuentes, porque al momento de extenderme con 3, 4 fuentes quizás el tiempo es muy largo, y al momento de montar la plataforma pesa y la plataforma no permite subirlo. Entonces, bueno, sin más nada que explicar, ya sabemos que estos son nuestros resultados, ¿okay? De nuestras intensidades a través del método de superposición o teorema de superposición. Espero les haya gustado. Bueno, profesor, compañeros, hasta la próxima, muchísimas gracias. Y bueno, como repito, espero haberme dado a explicar. Buenas noches, mi nombre es José Mendoza y les vengo a hablar sobre el método Thevenin-Norton. El método Thevenin-Norton se utiliza para simplificar un circuito eléctrico y hacerlo lo más resumido y tangible posible. En estos casos estamos viendo unos ejercicios que tienen fuentes de energía, fuentes de corriente, tiene resistencias, y en este caso, si nosotros vamos a hacer utilizando el método de Norton, por ejemplo, vamos a evaluar esta sección de nuestra resistencia, nosotros la vamos
de nuestro circuito la vamos a seleccionar y objetivamente aquí la vamos a preparar para poder mostrarla. ¿Qué tenemos en el caso de la resistencia de Norton? Para la resistencia de Norton, toda fuente de voltaje que tengamos la vamos a hacer cortocircuito. En las fuentes de corriente, toda fuente de corriente la vamos a abrir. Y en toda resistencia que tengamos acá presentes, como pueden observar, o la resistencia a analizar, la vamos a proceder a abrir. En el caso de la corriente es distinto. En el caso de la corriente, toda resistencia a evaluar la vamos a cortocircuitar. Así que procedemos con los ejercicios. Vamos a hacer el inicio de este ejercicio en base a al siguiente circuito. Este circuito va a constar de una fuente de poder de 6 voltios, resistencias entre 12, 3, 10, 6 y 4 ohmios y una fuente de corriente de 0,5 amperios. Vamos a proceder a hacer el cálculo del ejercicio general. Vamos a ubicar densidad, vamos a ubicar voltaje y vamos a ubicar la potencia. En estos casos podemos utilizar cualquiera de los puntos que querramos en la resistencia, pero podemos, para que sea más fácil, vamos a trabajar con esta sección. Ya sabemos que al seleccionar una sección tenemos que identificarlo como el punto A y el punto B. En la resistencia de 4 ohmios. Ya que identificamos la resistencia en la cual vamos a trabajar, vamos a colocarlo acá de manera ordenada para que podamos empezar a elaborar. Ya como explicamos en la teoría, que tengo justo en 2 hojas acá atrás, vamos a empezar acá a trabajar en base a este sistema que ya explicamos. Todas las resistencias que tenemos acá, estas resistencias, esta fuente de corriente y esta fuente de voltaje, la vamos a trabajar con el mismo sistema de esta teoría. Así que vamos a proceder a rehacer nuevamente nuestro circuito para formarlo de manera tal que sea como lo indica la teoría. Hacemos aquí rápido nuestro nuevo circuito, dejando solamente los espacios como lo indica la teoría. Para el caso de las fuentes de voltaje, hablamos de que ahora estas mismas van a ser cortocircuitadas. Para las fuentes de corriente, hablamos de que ahora estos van a ser los abiertos. En este caso no vamos a tocar nada de las resistencias. Y hablamos de que nuestro punto de estudio va a ser ahora nuestra zona A y nuestra zona B. Vamos a terminar de rellenar. Y aquí ya sabemos que vamos a trabajar con 12 ohmios, con 10 ohmios, con 3 ohmios, con 6 ohmios. Habiendo planteado ya nuestra resistencia con las aberturas y los cierres debidos y demarcando aquí nuestra zona de estudio, estamos dándonos cuenta que ahora esta sección del circuito esta sección está separada del circuito que estamos estudiando. Al ser esta un circuito en serie, lo vamos a sacar aparte, creando así una nueva sección. Esta sección la vamos a poner como una zona de estudio acá aparte, en la cual vamos a identificar esto de la siguiente forma. Tenemos nuestro punto A, ponemos aquí, tenemos nuestra resistencia de 3, tenemos nuestra resistencia de 6, y ahora vamos a tener aquí nuestro punto B. 3 ohmios y 6 ohmios. Como esto es una resistencia, aquí ya estamos hablando de resistencia de Norton. Esta resistencia, como este circuito está en serie, se lo vamos a sumar y va a ser 3 ohmios más 6 ohmios. Y nuestra resistencia de Norton va a ser 9 ohmios. Ahora podemos proceder nuevamente con la resistencia que estábamos calculando
justo acá ahora. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a analizar el paso de la corriente. La corriente, vamos a, como explicamos en la teoría al principio, vamos a plantear el ejercicio tal como lo habíamos iniciado: 10, 12, 3, 6 amperios, 6 ohmios. Y en el caso habíamos dicho que la resistencia a evaluar la íbamos a cortocircuitar, por eso es que estamos colocando aquí este paso en esta resistencia directo entre A y B. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros necesitamos cuál es la intensidad que va a nacer ahora en este punto, cuál va a ser la corriente que está circulando de esta manera, y mediante una operación matemática de la intensidad o la corriente vamos a determinar cuál es la misma que está pasando por acá. ¿Cuál es la intensidad que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la intensidad de Norton o la corriente de Norton mediante el proceso de IN va a ser igual a IT por R1 sobre R1 más R2. R1 va a ser nuestra resistencia primaria, que va a ser, como estamos analizando en este sentido, va a ser 3 ohmios. Vamos a dividirlo entre R1, que va a ser 3 ohmios, más R2, que en este caso va a ser 6 ohmios. Y esto lo vamos a multiplicar por la intensidad total. ¿Cuál es la intensidad total? Es la cual está pasando por todo el circuito, que va a ser 0,5 amperios. Desplegando el ejercicio, estamos colocando que 0,5 amperios va a ser multiplicado por 3 ohmios, y estos 3 ohmios van a ser divididos 3 ohmios más la suma de 6 ohmios. La IN nos viene indicando que 0,5 amperios va a ser igual a 3 ohmios sobre 3 más 6 son 9 ohmios. 3 más 6, según la calcula, 3 más 6 son 9, vamos a tener 3 entre 9, tenemos que 0,33, y este 0,33 lo tenemos que multiplicar por 0,5, 0.5, y esto nos da 0.166 amperios. ¿Qué indica esto? Que la corriente de Norton va a ser 0,166. De hecho, como termina en 7 podemos redondearlo, pero vamos a colocarlo 166,7 amperios. Este vendría siendo nuestro valor. Continuamos. Para continuar, ya esta es la tercera ocasión que escribimos el circuito original para que quede bien explicado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este caso estamos tomando aquí, pero ya estamos creando nuestro circuito equivalente, que es el punto objetivo por el cual nosotros estábamos buscando los datos anteriormente. ¿Qué datos van acá? Como ya determinamos que nuestra corriente, que acabamos de determinar justo en esta página que está acá atrás, voy a ver si se coloca acá rápido, nuestra corriente determinada aquí, que fue 167, esta es la corriente que vamos a colocar. Recuerden que el método de Norton estamos utilizándolo para simplificar todo este circuito en algo resumido. La resistencia de Norton que acabamos de ubicar fue de 9 ohmios. Y por último, como estamos evaluando el punto acá arriba, en este punto A y en este punto B, esta resistencia de 4 ohmios la vamos a ubicar en nuestro nuevo circuito. Aquí, esta es la que vamos a colocar, 4 ohmios. Ok, habiendo colocado aquí nuestros parámetros, vamos a empezar a hacer los cálculos que nos habíamos indicado desde el principio del circuito.
vamos a empezar a calcular la intensidad en nuestro punto de evaluar, que van a ser 4 ohmios. Vamos a calcular nuestro voltaje, la resistencia de 4 ohmios y la potencia en 4 ohmios. Esto lo vamos a trabajar mediante una serie de pasos en la cual vamos a determinar cuál es el paso de la intensidad de la corriente. Estamos viendo que en este sentido lo vamos a trabajar, y aprovechando que en esta ocasión son pocos datos, vamos a trabajarlo con la fórmula de la intensidad, en este caso de 4 ohmios, que va a ser parecida a la fórmula con la que iniciamos, va a ser intensidad total por R1 sobre R1 más R2. En este caso nuestro R1 va a ser 9 amperios, R2 4 ohmios, perdón, 9 ohmios, 4 ohmios, y nuestra intensidad total va a ser, como explicamos en el principio, que está pasando por acá en amperios, que sería 0.166.7. Reemplazando los datos que teníamos aquí, estamos colocando que 0.1667 amperios multiplicado por la resistencia 1 dividido por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Estamos hablando de que intensidad en 4 ohmios va a ser igual a la suma de esto. Vamos a verlo aquí rapidito, pero hacer el procedimiento. 1667 amperios por 9 ohmios sobre, no me acuerdo, son 13 ohmios, y vamos a hacer la división aquí rapidito. Vamos a hacer 9 entre 13, hablando de 0.6923, redondearlo, 0.6923. Esto va a ser multiplicado por nuestro IT, que es la intensidad total, que es 0.1667. Y esto nos da un valor de 0.115, que va a ser el valor de nuestra intensidad total. Intensidad en el punto amperios va a ser 0.154 amperios. A seleccionarlo acá. Ahora vamos a calcular el voltaje. Nuestro voltaje va a ser calculado de una manera muy sencilla, ya que vamos a utilizar ley de Ohm, en la cual vamos a proceder en la fórmula. Haciendo el voltaje 4 ohmios va a ser igual a nuestra intensidad por la resistencia. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra intensidad? La que acabamos de calcular acá, 0.1154 amperios. ¿Y quién va a ser nuestra resistencia? La resistencia va a ser calculada en base a nuestro punto de estudio, que es 4 ohmios. Esto vendría quedando que el voltaje en 4 ohmios va a ser igual a 0.154 amperios por 4 ohmios, lo cual nos da que el voltaje sobre la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a este monto que tenemos aquí, que todavía no habíamos dado, multiplicado por 4 ohmios. Esto es igual a 0.4616 voltios. 0.4616 voltios. Este es el valor de... Y por último vamos a calcular la potencia. Ya estamos prácticamente finalizando. Y nuestra potencia, la potencia que vamos a calcular, que vendría siendo la potencia en 4 ohmios, va a ser igual, esto lo podemos utilizar con una fórmula de potencia de I al cuadrado multiplicado por la resistencia. En este caso, intensidad al cuadrado, podemos seguir utilizando
la que tenemos acá de 0,1154 amperios y la vamos a multiplicar por nuevamente la resistencia a evaluar, que es el punto de 4 ohmios. Esto nos dice que la potencia, perdón, dice que la potencia en 4 ohmios va a ser igual a 0,1154 amperios al cuadrado multiplicado por 4 ohmios. Si tomamos aquí rápidamente la calculadora, 0,154 al cuadrado nos da un igual a 0,0133. Vamos a colocarlo acá brevemente. Potencia de 4 ohmios es igual a 0,0133 por 4 ohmios. Entonces, en amperios, esta potencia, al multiplicarla, de hecho, esto al final cuando lo preparemos, me debe dar 4. Esto es igual a 0,05326. La potencia, ¿cómo se mide? La potencia la medimos en watts. Esto es igual a 0,0532 watts. Y de esta manera hemos determinado todas las incógnitas solicitadas que planteamos en el principio de este ejercicio.